Buenos días, aquí estamos una semana más y es que el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto ha completado este fin de semana este sprint que le ha llevado a celebrar 4 de sus 8 pruebas en cuestión de un par de meses. Rally Senderos de La Palma, tercera prueba además del Provincial de Santa Cruz de Tenerife y primera de un insular palmero que también atraviesa un momento dulce. Javier Morales, y como principal titular con preinspección para el Campeonato de España. Así es, y ya era poco el atractivo deportivo que esta prueba por sus inscritos iba a deparar. Además, preinspección para que un rally más en Canarias, que está viviendo un momento dulce, pueda el año que viene ser valedero para el Campeonato de España. Javier Viera, casi 80 equipos y la friolera de una docena de Rally 2, entre ellos, e importante, otros 5 puntos de bonus que se repartían en esta prueba. Sí, tomo la palabra de Morales, estamos de dulce con un rally de nivel. Esa cifra de 12 unidades Rally 2 es un récord en rallies puramente regionales, si excluimos de ahí al Islas Canarias y el Vía Deje. Ese récord estaba o databa desde el año 2020 con el Norte y el Isla Tenerife, y una cifra de 10, y aquí se ha superado con la mitad de esos equipos siendo palmeros. La verdad es que es una nota a destacar. Esa ambición nacional llevó al Muro Racing, el club que preside Julio García, a ampliar el programa habitual, adelantando la ceremonia de salida el jueves por la tarde en El Paso, un día antes de que arrancara el rally con la primera etapa. La avenida Islas Canarias del Paso veía desfilar uno por uno a esos casi 80 equipos en una ceremonia que condujo pues otra de las voces habituales del Nacional, nuestro compañero Ian Montgomery. Y además quiero añadir que viendo el programa inicial y habiendo solicitado la preinspección para Campeonato de España, demasiados cambios quizás, ¿no? Quizás uno entendía que había que ser un poco más prudente y repetir lo que otros años se había hecho. Se salió de los llanos para venir al Paso y quizás se tomaron decisiones o demasiados cambios simplemente para un rally que tenía que ser preinspeccionado. Sí, al final es un poco el calco, un poco en el programa del Vía Deje, que es la fórmula o la que conocemos de aquí en Canarias, de este Campeonato de España de Rally de Asfalto, pero al final, para encontrar una cifra de inscritos tan alta habría que remontarse a 2007. Y al final este programa, pues a los equipos, por lo menos por el número de inscritos, les agradó, aunque es verdad que venimos también de un Vía Deje de jueves a sábado, ahora un Senderos de La Palma de jueves a sábado, un Islas Canarias que prácticamente se fue a 10 días. Al final es verdad que vamos acumulando jornadas como los propios equipos. Afortunadamente ahora al regional le viene un breve descanso de un mes hasta que llegue el Rally Ciudad de Telde, que es cuando desembarcará en Gran Canaria el CCRA en esta edición de 2025. Correr por los tramos de donde ha pasado el volcán es algo espectacular, hemos reconocido ya todos los tramos y la verdad que es una sensación diferente. Y bueno, La Palma para mí siempre ha sido un rally que recuerdo muchísimo, de la época del Porsche, del Ford, y ahora con el Toyota. Hemos cambiado algunas cosas para este rally. Bueno, conozco bien el rally, tengo un gran coche, así que el objetivo tiene que ser salir a por la victoria. Siempre es especial venir aquí, la verdad, siempre hay muchísima afición en La Palma, muy entregado, con tramos guapísimos y se pasa bien. La DG fue muy bien, la verdad, en apenas un error del viernes que nos hizo descolgarnos un poco. En este rally lo voy a intentar hacer en no cometer ningún error. Un espectáculo, hemos estado reconociendo y la isla es espectacular. El volcán fue una tragedia, pero ha dejado la isla preciosa, pasar los tramos por allí. Estoy encantado, la verdad, y creo que para el Campeonato de España el año que viene, si consiguen estar, que estoy seguro de que sí. El objetivo es seguir mejorando con el coche, pero es verdad que los tramos son más delicados que en ADG, son menos de circuito, hay muchas trampas y bueno, vamos a ver si conseguimos tener el ritmo.
la verdad que contento por estar un año más en La Palma, un rally bonito, los tramos son preciosos y bueno, en el 2019 ya estuvimos en este rally que tuvimos la victoria y tengo el rally bien preparado y bueno, vamos a ver si podemos dar un pasito más adelante y estar en los puestos de cabeza. Muy ilusionado, con muchas ganas de correr aquí en mi isla, correr con mis aficionados, mis amigos y bueno, intentar hacer un buen rally. La verdad que en los últimos años que se ha corrido el Campeonato de Canarias en este rally he ganado las 2 últimas ediciones y vamos a intentar ir al máximo para ver si podemos ganar y meternos en la lucha del campeonato. Pues después de esa ceremonia de salida del jueves, ya estábamos en día de rally, viernes 16 de mayo, y esas verificaciones técnicas previas al shakedown de Tazacorte, otra de las adaptaciones de Rally Senderos de La Palma, ese formato XL, y que aprovecharon los equipos con menos kilómetros o más faltos de confianza para buscar tiempo. Alexei Lukianuk, Miguel Suárez y Jerry Lemes marcaban los 3 mejores tiempos. Un hecho iba a marcar este shakedown y el inicio del rally el viernes. Y sobre todo afectaba a los equipos de Sport & You, y era el nuevo neumático de Pirelli que había llegado. Lukianuk se dedicó a testear las nuevas carcasas que habían llegado, dio con el que entendía que iba a ser mejor, sobre todo para el viernes, y trajo de cabeza a casi todos los demás porque no tenían información de cómo podían funcionar. Así que una de las claves en este inicio, los neumáticos, tanto en el shakedown como en los 3 tramos del viernes por la noche. Y sobre todo a Sergio Fuentes, ya lo veremos más adelante, cómo le afectó el tacto con ese nuevo neumático. Y aquí vemos las verificaciones también de nueva ubicación en el paso, justo antes de que los inscritos en el shakedown, creo que eran 23 si no recuerdo mal, probasen a lo mejor un recorrido que no se parecía mucho al resto del itinerario de la prueba, pero que sin duda también contó con muchísimos aficionados y que como curiosidad pues bordeaba incluso el ayuntamiento de Tazacorte. Decíamos los mejores tiempos para Lukianuk, Suárez y Lemes, equipos que decíamos que necesitaban kilómetros. Lukianuk venía del golpe de Rally Norte, es cierto que llevó ese rodaje enorme en el Rally Las Canarias como un coche cero, pero tampoco tuvo un buen Villa de Adeje. Miguel Suárez, que viene con ese lastre de un principio de temporada en el que ha podido participar en solo la mitad de las pruebas, la mitad con este Rally Senderos, y luego Jerry Lemes, que también reconocía que el golpe del Rally Norte le había hecho mella y que necesitaba llegar a esta cita con más kilómetros y mejor tacto. Este es el mapa general de esta edición del Rally Senderos de La Palma, 12 tramos en total, o 11 tramos más un tramo espectáculo. Este es el recorrido completo de esta prueba. Y en cuanto a la primera etapa, 2 secciones. Por un lado, Ola El Paso, de 6,31 kilómetros, el tramo más corto de esta primera sección, y Tazacorte, Valle de Aridane, de 10,44 kilómetros, el tramo largo, para luego irse en esa segunda sección al tramo espectáculo de los Llanos de Aridane, Terraza Pasarela, de 2 kilómetros. Pues primer tramo y primera baja de peso, Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández, que llegaban segundos del campeonato de pilotos, rozaban un muro y dañaban lo suficiente el tren trasero del Skoda en el tramo de Ola El Paso y no podían continuar. Nada importante porque ahora verán cómo lo salva, pero no pudieron seguir adelante. Fue un golpe que verán que daña uno y otro lado del tren trasero de ese Skoda. Para derecha, 8 corta, medio. ¡Dios! ¡Sergio! ¡No! ¡Joder! Lo salva de manos, es la verdad que, fíjense, toca un muro, toca el otro y aún así no lo pierde. Tío, no puede ser, tío. Sobre todo lo salva tras, que creo que en la trazada quiere pasar muy cerca del muro, en la curva de derechas, y puede ser porque los neumáticos, lo que hablábamos antes, no entraban en la temperatura lo suficientemente rápido
y al atacar esa curva pues se pega demasiado al muro, lo termina por tocar y eso lo escupe fuera, y al final, por lo que dices, por manos es capaz de evitar que el golpe hubiese sido bastante más fuerte. Porque los hemos visto así, sí, veces, sí. El coche se pierde y termina el coche deshecho. Venía de un trompo, además, nada más empezar el tramo. Sergio prácticamente no había hecho ni 2 minutos de tramo cuando le sucede ese percance y venía de un trompo con esos neumáticos fríos. Y antes veíamos a Luquiano, esta serie de tramos del viernes que se implementaron en la edición del año pasado cuando el Muro Racing tomó digamos los mandos de este rally, eran nuevos para todos ellos, y aquí Luquiano, que había arrancado la mañana con el mejor tiempo en el shakedown, pues empezaba con mano dura y no dejaba ni un solo crash para el resto de su rival. Efectivamente, el mejor tiempo caía en manos de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, primeros líderes y primera vez en esta temporada que comandaban un rally desde el arranque. Y no era una anécdota, es Scratch en Tazacorte de Aridane, el tramo largo del día, con más margen para irse a 3,9 en la clasificación, e incluso en el tramo espectáculo de los llanos de Aridane construyó una ventaja. Terminó la primera etapa de 5 segundos. Había hecho cambios en el setup del Hyundai que parecía que funcionaban, y luego ese factor de los neumáticos. Sí, sobre todo porque lo comentamos con los responsables de Pirelli, fue el piloto que más concienzudamente probó los nuevos neumáticos de la marca, ¿no? Y al final eso, yo creo que unido a los kilómetros del Rally Islas Canarias y que además tiene muy claro el ruso que para ganar en Canarias no le vale con un ritmo normal, sino que tiene que dar todo lo que tenga dentro, pues empezaban a darse sus frutos todo ese trabajo que venía acumulando. Decimos el ruso, aunque sí, últimamente bueno, con la bandera chipriota. Sí, se ha ido a vivir a Chipre, reside allí, por eso corre bajo licencia Este chipriota. último mes creo que ha vivido en Canarias más que en Chipre. Sí. No, porque esta semana ha cogido no sé cuántos vuelos. Por un detalle, sé que no pudimos comunicar con él. Sé que ha estado de viaje esta semana y para él es una odisea llegar hasta Canarias. El tramo es espectacular con tantos botes. Parece casi observando la distancia, ¿no? Pero un rally de tierras, de mucho salto en medio del volcán. Un poco tarde, derecha 5 menos, ojo exterior y frena, 2 exterior frenando, con izquierda 3 menos, manténla, con poco tarde, derecha 2 menos, poco tarde 2 menos, atrás y con izquierda 1 mano, abre. Va atrás para el otro. Izquierda 3, pisa, abre 20, izquierda 3 menos, rápida, pisa 10. Y frenando en derecha, con rotonda izquierda 1 mano. Antes veíamos a Enrique Cruz y Yeray Mujica, eran segundos en el primer tramo, terceros en el segundo y luego volvían a ser segundos en el último. Terminaban el día, como decíamos, a 5 segundos, y luego Miguel Suárez y Eduardo González demostraban que en casa en los tramos de La Palma tienen un plus, eran segundos en el tramo largo. Se metían terceros de la provisional a 8 segundos del líder y a solo 3 de Enrique Cruz, y no querían descolgarse en este momento de los ganadores, no querían descolgarse de todo ese grupo de cabeza que ya se sabía que iban a imprimir un gran ritmo. Sí, un poco con el abandono de Sergio, que hacía de nexo a lo mejor entre el grupo de arriba y el grupo perseguidor, empezaban a desmarcarse pues los Luquianos, los Enrique, los Yeray Lemes, los Miguel Suárez, y a partir de ahí pues venían un poco por detrás Fernando y Manolo Mesa, ya en un grupo que sí que se empezaba a distanciar de los que a priori iban a pelearse por la victoria en la jornada del sábado. Yeray, que acabamos que estamos viendo incluso el onboard de Yeray Lemes, notábamos un Yeray que volvía a recuperar esa velocidad, esa confianza, ese ritmo al que nos tiene acostumbrados después de verlo con muchas dudas en el Rally Villa de Adeje. Y nos decía Yeray que sí, que se notaba sin confianza, pero que notaba que el coche no terminaba de ir de la misma manera que anteriormente. Y se fue con esa mosca después del Villa de Adeje y mandó porque notaba algo raro, a revisar la suspensión del Citroën fuera. La revisaron y tenía una de las suspensiones, estaba totalmente bloqueada. El coche le hacía tope cada vez que apoyaba, con lo cual ese era otro de los motivos, además de la pérdida de confianza tras el golpe, otro de los motivos por el que Yeray no estuvo del todo cómodo en el Villa de Adeje.
Pues también reportaba problemas, creía que problemas con la válvula Popov en esta primera etapa y veíamos además esa imagen del interior del coche, que es, la verdad es que chocaba el mono ignífugo que llevaba David Vázquez, que iba disfrazado, lo que ha sido un mono barra disfraz de Son Goku, de Dragon Ball, súper curioso, pero ya lo estrenó hace muchos años cuando competía en el campeonato gallego con Víctor Senra. Es que además o tiene varios monos o al ritmo que ha venido el campeonato de Canarias no le da tiempo a lavarlo, ¿no? Bueno, Fernando Cruz y Ricardo Luis perdían la referencia del Skoda de Sergio Fuentes, pero estaban en su sitio, quinta posición, un escalón por debajo del ritmo del cuarteto de cabeza. Se quedaban ya 25,6 de esas primeras posiciones. Sí, un primer día en el que yo tenía especial curiosidad por ver digamos que el orden, no el orden de salida, sino el intervalo, porque si nos saltamos el Rally Villadeje, que por su rango en el Campeonato de España es diferente, en el norte recordamos que salían con 2 minutos de intervalo los pilotos prioritarios. Aquí esa opción desaparecía y a mí por lo menos sí me hacía pensar por qué un rally de una manera, por qué otro rally de otra manera. Veremos a lo mejor si a nivel federativo estas cosas se ponen como norma y tenemos un campeonato más estable en este sentido también. Manolo Mesa y Dailos González llegaban a la meta del TC2 con la duda de si habían dañado la rueda trasera izquierda de su Ford y como escuchábamos, lo escuchábamos en las entrevistas, distintas entrevistas previas que hicimos para el trabajo de redes sociales de Todo Rally, de Deportes de Televisión Canaria, y contaba que en cuanto a puesta a punto había partido en su adaptación al Ford de la base de puesta a punto que ya estableció todo un referente en la conducción de este coche como Enrique Cruz, con todos los títulos que ganó, pero que ya está empezando a tomar su camino, ya conoce el coche y ya se atreve a salirse, ¿no?, de esa guía. Y lo que quiere decir eso es que un coche conducido por un piloto y por otro no tiene por qué tener los mismos reglajes, porque al final las formas de conducir son diferentes. Yo creo que quizá Enrique Cruz era algo más agresivo de lo que es Manolo Mesa, y lo lógico es, madre mía, cómo tocó el muro ese por fuera, por dentro, en la trazada, lo justito que van, y las velocidades que cogen, es ciertamente espectacular ese gaje de bronce. Que se tome sobre el setup y te va a hacer estar mejor o peor. Manolo empieza cada vez a sentirse más cómodo con el Ford, no le permite estar en los tiempos de los pilotos de cabeza, pero también seguramente está con un coche un par de generaciones por detrás de los que actualmente están liderando el campeonato de Canarias. Está un pequeño golpe con un muro, lo hemos visto en el arranque musical del principio del tramo. Jorge Rodríguez y Javier Pérez, que caían hasta la 15ª posición, sería uno de los protagonistas que iría remontando a partir de la segunda etapa que se celebraría el sábado. Así estaba la clasificación después de la primera sección. Alexei Lukianuk líder con 5 segundos sobre Enrique Cruz, con Miguel Suárez cerrando los 3 primeros puestos a 8 segundos, a 12 Yerey Lemes y Fernando Cruz a 25,6, con Samuel Rodríguez y Carlos Pais en 10ª posición a más de un minuto. Y nos vamos ya a la segunda etapa y esa tercera sección, tramo Ola El Paso, se repetía 6,31. Aparecía una nueva variante, las manchas Volcán Tajo Gaite, de 5,24 kilómetros, y terminaba con la repetición de Tazacorte Valle de Aridane, 10,44 kilómetros. Un nuevo tramo respecto a la primera sección y en la repetición de Ola al Paso, primer incidente. Enrique Cruz y Yerey Mujica marcaban el segundo mejor tiempo, de nuevo por detrás de un inspirado Alexei Lukianuk, y trompeaban pasando meta, bloqueando el recorrido. Eso llevó algunos minutos liberar la estrechísima carretera y luego los comisarios deportivos asignaron una serie de tiempos a sus equipos que se vieron afectados.
La verdad es que fue toda una incertidumbre, ¿no? Parecía que Enrique se podía retirar. Es verdad que se queda tras pasar la línea de meta, con lo cual su tiempo no se vio afectado por ese incidente. Sí que se vieron afectados los pilotos que venían por detrás. Sobre todo, creo recordar que uno era Geray y bueno, al final Fernando Cruz también. Y Fernando Cruz, efectivamente. Oye, primero fue Miguel, que fue el primero que se lo encontraba. Perdona que les interrumpa, yo lo que no entendí es la asignación de tiempos cuando estaban en lucha directa. Creo que lo más lógico era adjudicar el mismo tiempo a Enrique, que es el que perjudicó a los demás, y no hubiese pasado nada. Pero perjudicar, y no me quiero centrar en el nombre de Enrique, el que fuese, ¿no? Cuando están en lucha directa y tu acción a lo mejor en meta perjudica a los que vienen por detrás y ganar tiempo en esa acción, pero es un poco a lo mejor ilógico sobre el papel. Pero lo explico, sobre todo para los aficionados, que hace un comisario deportivo ante esto. Lo que hace es simplemente ver los tiempos que has venido marcando durante el rally, en qué posición quedas, y te asigna un tiempo medio para que ni perjudiques al antecesor ni al predecesor. Es imaginario, pero es imaginario. Pero insisto, a lo mejor asignarle el tiempo de Enrique no es real, tampoco es real. Con esto lo que quiero decir es qué decisión es la que están tomando los comisarios deportivos cuando hay que reasignar tiempo. Yo me voy un poco más lejos, y a lo mejor, y no quiero centrarme en nombre porque le puede pasar a cualquiera. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el último tramo? Hubiese tenido muchas más migas de la que tuvo a primera hora de la mañana. Lo que los comisarios deportivos hacen es dar un tiempo que no perjudica a nadie, ni al antecesor ni al predecesor. Lukianuk y Kulikov volvieron a marcar el scratch en las manchas Volcán Tajo-Gaite, el tramo más emblemático por lo que supone de integrar el volcán dentro de lo que es el desarrollo del recorrido de esta edición. Y definitivamente los rusos parecían haber dado con la tecla porque hacían pleno otra vez en esta sección y se iban ya a 8,6 segundos sobre Enrique Cruz. Front izquierda 5.40 y en la casa amarilla poco tarde izquierda 5, con derecha 5 menos, 40 y sin duda. Front izquierda 5 sin duda 100 y rasante. Por izquierda vuela 20, derecha 5, frena radio 30. Presión a ver entre muros, esos onboard, la verdad es que se hace bastante estrecho la velocidad que pasan los coches. Y remato con esto que quiero decir, solamente digo qué es lo que hacen los deportivos. No quiero decir con esto que sea justo. Nunca va a ser justo asignar un tiempo a ningún piloto. Digo cuál es el criterio que se está siguiendo en la asignación de tiempo últimamente. En cualquier caso, el problema que tuvo Enrique no afectó al comportamiento del coche, tocó la cola de escape. Sí que dijo Enrique Cruz que el coche lo notaba muy nervioso, que se había equivocado en cuanto al setup. Y Geray Lemes y David Vázquez, que ya empezaron a carburar y subían a la tercera posición en esta sección. Poco tarde, derecha 5, fondo, abrir 60. Derecha 5, casi mantén 50. Poco tarde, frenando, izquierda 4, ojo 50. Cruce, derecha 1, mano 50. En el tramo final de esta tercera sección era donde Geray Lemes y David Vázquez superaban a Miguel Suárez y Edu González y Fernando Cruz y Ricardo Luis, que decían que era un rally muy complicado, unos tramos muy técnicos, y esto hacía que incluso calaran el motor del Hyundai en el último tramo de la última sección, lo que hacía que Manolo Mesa y Dailos González se acercaran en ese momento del rally a los tiempos en la clasificación general. Quizá a lo mejor la noticia positiva, sobre todo viendo a lo mejor el futuro del campeonato, ahora que hemos llegado al Ecuador, era que Geray Lemes volvía a conectar con la cabeza también o con los más rápidos, que eran Enrique y Alexei, aunque el tiempo perdido también el primer día pues le iba a pesar para un poco estar más arriba, pero sí que entraba en lucha directa con Miguel Suárez, y poco a poco el piloto lanzaroteño le iba comiendo algo de terreno. Y vamos a José Almeida y Rubén Feliciano. Aquí cambiaban su Hyundai por un Skoda Fabia RS de Calm Competition, y muy contentos, cómo se adaptaron rápidamente. Casi ni ha habido adaptación, la sensación es que tal cual se han sentado en el baquet. Además el coche llegó en el último minuto, pues el rendimiento era más que bueno. Sí, volviendo a tener en Canarias un equipo que, viniendo desde fuera, alquila un coche a un piloto local. Eso desde que apareció Sport en Canarias prácticamente lo habíamos casi que defenestrado, pero bueno, Race 7 quizás la última. Race 7, cuando venía con Miguel y alguno con Cal Competición también llegó a venir en algún momento, pero que ahora Sport Anju Canarias ha asumido buena parte
de los coches que están en el campeonato de Canarias, los coches punteros me refiero, y sin embargo aún siguen apareciendo, hay tanta demanda que siguen apareciendo equipos de península en el campeonato de Canarias, cosa que, insisto, nos congratula. Y con lo que comentaba Javi al principio, de que en La Palma la mitad aportaba a esta lista de inscritos de esos Rally 2, era hora, porque La Palma siempre ha tenido un parque automovilístico importante, que se empezara a renovar ya ese parque, ¿no? Porque ya se veían coches muy de décadas anteriores, y en La Palma también se está de enhorabuena. Antes veíamos a Alejandro Afonso, que en el segundo tramo del día hacía un trompo en la zona de, bueno, casi la que tocaba prácticamente con la mano el volcán Tajo Gaite. Ahí hacía un trompo en una zona donde cortaba mucho y se llenaba de tierra y perdía pues prácticamente un minuto. Necesitó un poco también la ayuda de los aficionados, pero en esos instantes sí que pudo seguir en carrera, aunque perdía el contacto con sus rivales en el campeonato insular. Víctor Delgado, que cumplía años este sábado y se acercaba a Rodríguez después de ese trompo del campeón palmero. Jorge Rodríguez y Javier Pérez se rehacían de ese susto del viernes, se metían ya en el top 10 de la general del rally. Y luego Samuel Rodríguez, Carlos País, que también estaban estrenando su nuevo Hyundai i20 en el rally, pues se lo pasaban genial en esta sección. En derecha 9, frenar, mantén 30, frenando mucho, pronto izquierda 2, 60 y vital. Vamos, coge confianza, esa es derecha 8, corta fondo y acaba bote recto, medio 60, frenos, pronto izquierda 3K. Sergio Fuentes y Tecorí Hernández se reenganchaban en esta sección, buscando recuperar sensaciones y sobre todo preparar el ataque de cara al TC Plus que se iba a celebrar en la última sección. Sí, eso era la clave, un poco seguir rodando con el coche, y que al final, hay que recordarlo, suman los 8 TC Plus del año y no es cuestión de ir regalando puntos. Antes decías, o lo comentábamos al inicio del programa, el bonus de 5 puntos por salir a correr en este rally, pero hay que tener en cuenta también que a final de año, que se va a dar en el rally Ciudad de Telde, en el próximo, se van a repartir los otros 10 puntos, el otro bonus de 10 puntos, por competir en las 4 islas donde hay rally del campeonato regional, y eso se va a dar dentro de un mes, o sea, queda doblemente importante la visita a la isla de La Palma. Muchos Mitsubishi inscritos en este rally, muchos, bastantes acostumbrados a como estamos antiguamente, y es que La Palma es uno de los lugares donde todavía quedan compitiendo unas cuantas unidades de Evo 6, Evo 9, Evo 10 como en este rally. Por lo que decíamos anteriormente, que el parque automovilístico de La Palma se ha renovado, sí, se ha quedado bastante parte de ese parque, pero por eso vemos tantos coches de ese nivel. Buena carrera en el inicio de Oscar Donis, que terminó por romper el motor del Ford, pero en el inicio buen ritmo del piloto de la escuela de DISA. At the moment we are happy. The feeling with the car is good. De momento estamos contentos, la sensación con el coche es buena. No estoy pensando en el setup, solo estoy intentando empujar cuanto puedo y estoy disfrutando las carreras. Son emocionantes, los tramos son cortos pero muy intensos. Necesitas trabajar con el coche un montón. Están bacheados, son estrechos, por eso siempre tienes que estar al límite y me gusta esa sensación. Yo creo que cada vez vamos mejor. Es verdad que hemos salido con un compuesto diferente en Alexei desde ayer por la tarde, con lo cual creo que ahí puede haber esa diferencia en cuanto a setup, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si por la tarde sigue con las mismas diferencias, porque está yendo muy rápido. Nosotros estamos yendo rápido, pero seguro. Y nada, un poco controlando también a Miguel y Yayeray, intentándolo con Alexei, pero la verdad que está llevando un ritmo muy alto. Vamos subiendo el ritmo, ya estamos con los tiempos de cabeza, ¿no? El primer tramo, pues el trompo de Enrique nos pararon ahí. En el segundo empatábamos a la décima con Luciano y ahora pues a un segundo y algo. Hemos pasado a Miguel, está muy cerca, Miguel está en casa y así seguramente que ahora apretará mucho más. Pero bueno, vamos a seguir, el coche va muy bien y nosotros evolucionando. El anterior rally me estaba costando un poco, evidentemente no tenía rallies este año, 5 meses sin competir y bueno, ahora en este rally pues mucho mejor, más cerca, hay una lucha constante con los primeros clasificados y bueno, es cierto que Alexei está imprimiendo un ritmo imposible de seguir.
Al término de esta sección, Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov alcanzaban la máxima diferencia, 8,6 segundos. Enrique Cruz, Geray Mujica se mantenía en segunda plaza, con Geray Lemes, David Vázquez a 16,9 ya en tercera posición, seguido de Miguel Suárez, Eduardo González y Fernando Cruz. Ricardo Luis se mantenía en quinta y décima, ya ascendía hasta la décima posición, Jorge Rodríguez, Javier Pérez a 2 minutos y medio. Y nos vamos con la cuarta sección de este rally, la penúltima. Entraban en escena los tramos de Las Manchas Fredolsen Express de 8,88 kilómetros, Tigalate Villa de Mazo de 6,55 y cerraba esta sección y la siguiente Breña Alta Puro Sentimiento 12,72 kilómetros. La sección comenzaba fuerte con un scratch compartido de Alexei Lukianuk y Geray Lemes. Parecía que era un paseo triunfal el de Alexei Lukianuk en ese momento, pero llegó un primer borrón en Tigalate Villa de Mazo, un tropiezo que hizo que redujera la ventaja, o se redujera sobre Enrique Cruz a la mitad, de 8 a 4 segundos, y en el último, Breña Alta Puro Sentimiento, otros 3,4 que dejaban el rally en un suspiro. 1,2 veía que en una sola sección se volatilizaba toda esa diferencia que había venido construyendo en todos esos tramos. El que despasara a Alexei Lukianuk por los tramos, y no creo que haya sido un tema de confianza o pensar que tenía el rally ganado, ¿eh? El ritmo era altísimo en cada uno de los puntos en los que estaban nuestros cámaras. Y sí es verdad que al final Enrique reconoció que seguramente el setup con el que no estaba del todo a gusto en la mañana le vino mejor para los tramos de la tarde, y eso le hizo coger la confianza suficiente para poder atacar y tener la opción de ganar el rally. Sobre todo en las zonas a lo mejor más circuiteras, las zonas estrechas que veíamos antes, la zona del volcán, que a lo mejor también en el caso de Geray pueden ser más familiares para él por la suciedad o por lo estrecho de la carretera en esa zona. En esta, antes veíamos en esta parte cómo Lukianuk iba esquiando y prácticamente salvando esa trazada. Enrique más o menos la copia, pero fue a lo mejor lo que fue decantando o presionando Enrique a Alexei, o dándole un aviso para la última sección, donde el tinerfeño pues dejaba su sello y un poco compactaba la parte alta de la clasificación. La trazada es muy parecida en esa curva de izquierda que veíamos antes de Alexei, madre mía también Geray, el ritmo que llevaba, de Alexei y de Enrique, pero quizá tiene bastante más balanceo de suspensión Alexei Lukianuk que Enrique, y por ahí puede estar la clave, ¿eh? Yo en el rally anterior del Villadeje incluso lo hablaba con Enrique y me parecía que quizás iba excesivamente duro, pero hemos visto ahí como el coche apoya antes y es más plano, y me da la sensación de que corre antes que el de Alexei. Los técnicos de Sports & You también nos han dicho que Alexei es un piloto que suele llevar los coches muy blandos. No es un piloto al que le gusta llevar los coches muy duros, que de hecho cuando... En ese apoyo se notaba que iba más blando. Sí. Cuando tienden a proponerle, incluso a realizar algún tipo de puesta a punto más dura, él inmediatamente lo nota y vuelve para atrás, porque no se siente nada cómodo. Dicen que de hecho necesita sentir más el coche, quizás. Sí. Puede ser una de las claves de que sea un piloto que suele cuidar mucho los neumáticos. Ya lo hacía en la época del Ford en el europeo y también del Citroën C3, este doble campeón de Europa. 20, frena modo, izquierda derecha 5, 20, izquierda 6, 20 y frenando la derecha 5, 10, a izquierda 2 lenta suba, apúrala. 120, ¿visto? Vámonos. Antefarola derecha 4, ojo al interior. Con izquierda 5 larga, abre 10. A pronto izquierda 4 por dentro, 30. Miguel Suárez, 2 veces ganador de esta prueba, seguía recuperando el ritmo después de haberse tenido que ausentar, tanto en Lanzarote como en el Rally Norte. Poco rasante, poco tarde, derecha 4, doble baja, ojo al interior. Menos. Con derecha 5 al interior 20, derecha 5 50, pronto izquierda 5, 80 recta hasta arriba. Y frena rápido ante la izquierda con pronto derecha 3 lenta. Miguel, decíamos que iba recuperando ritmo. Es cierto que estaba
un puntito por debajo de Geray Lemes, y a su vez Geray Lemes, aunque ya compactó bastante la diferencia respecto a Lukianuk y Enrique Cruz, había como esos 3 escalones distintos. Y un detalle importante, que tanto Enrique como Geray le recortaron tiempo a Lukianuk en esta sección, con lo cual daba la impresión de que era algún problema que iba arrastrando el ruso. Sí, y antes que mencionabas que había ganado 2 veces este rally, si no recuerdo mal, ha ganado en las 3 últimas visitas del regional, metiendo en medio la del Isla Bonita del año pasado. O sea, era digamos, aunque ha corrido poco este año Miguel, muchos teníamos puesto su mirada en el rendimiento del campeón de la temporada 2023, pero es cierto que el arranque de Geray en este sábado fue como mucho más impetuoso, con más rabia, digamos, incluso viendo algunas de las trazadas, y eso también pues fue echando un poquito el cerco sobre Miguel, y al final terminaba pasando. Miguel le ha venido muy bien que este segundo rally que hace de verdad, porque recordemos que en Lanzarote y en el norte no estuvo, y que el primero fue Adeje. Este es su segundo rally, aún o muy cerca del Ecuador del campeonato, haya sido en casa, porque no es lo mismo recuperar la confianza en Lanzarote o en el rally de Telde, que al final pues bueno, son tramos un poco más lejanos, que recuperarlas en la puerta de casa, que siempre te va a quitar posibles dudas. Sí, en términos de campeonato, adelantándonos un poco también a como alargó el ancho del asfalto a Jose. En términos de campeonato, quizá empieza a ser el primero de los descartados en la lucha por el título, porque bueno, aquí se le calaba a Jose en la primera pasada por esa versión larga de Las Manchas. Antes lo decía Morales, el abandono del rally de Lanzarote o la ausencia en el norte, y el resultado de Adeje, y el que al final iba a terminar consiguiendo aquí, pues un poco ya le deja lastrado para contar con 6 buenos resultados. Bueno, el campeonato todavía es largo, pero si miramos a lo mejor los 4 pilotos top que puede luchar por el título, sí que puede ser el primero que se baja de esa pelea por la corona de 2025, que como digo, todavía falta la mitad del campeonato por delante. Manolo Mesa y Dailos González, que iban en esa quinta posición, pinchaban incluso en este bloque de tramos. A José Almeida y Rubén Feliciano, que seguían a pesar de ese trompo manteniendo una distancia prudencial respecto al Fabia R5 de Alejandro Afonso y de Aridey Bonilla, y bueno, Sergio Fuentes seguían haciendo kilómetros, recuperando confianza con ese objetivo, como decíamos antes, de llegar con esa buena inercia al TC Plus, y Jorge Rodríguez y Javier Pérez, que continuaban escalando posiciones, ya se situaban novenos desde la 15ª, estrenando también un coche, ese Rally 2 Kit ex Manolo Mesa, y que forma parte de ese proceso, vamos a insistir, de renovación de todo el parque móvil del campeonato de La Palma. Y que es buena noticia que se haya quedado en Canarias. Al final hay 2 unidades, una en manos de Walter Delgado y otra en manos de Jorge, y es buena noticia. Son coches espectaculares, coches que gusta ver pasar a los aficionados. Tanques, ¿eh? Sí, no rompen. No. Coches muy bien hechos a conciencia por parte de Suzuki, sí. A priori, Jorge solo va a hacer esta carrera este año, veremos si le ha cogido el gusto al Suzuki, pero sí es verdad que quería tomarse, digamos, como un año de transición. Él corre inscrito por el Muro Racing, al final no quería perderse esta cita importante por la preinspección. Veremos, ojalá que sí, que pueda tomar alguna salida más. Y Víctor Delgado, el líder del trofeo de Canarias de rallies de asfalto, el TCRA, que nos olvidamos de él. En todo rally tenemos como campeonato referencia el TCRA, el Campeonato de Canarias de rallies de asfalto, pero bueno, discurre casi en paralelo, y ahí está Víctor Delgado. Y Aníbal de Luis, que con el Porsche ya también sabía un poquito que con la cantidad de vehículos Rally 2 y la cantidad el rearme de todos los equipos palmeros, no era a lo mejor el mejor rally para sacar todo el potencial al Porsche, pero bueno, iba sobreviviendo, y a nivel de puntos para el campeonato insular tampoco le estaba saliendo tan mal la jugada. Víctor Delgado, que cumplía años en el día de ayer, celebraba su cumpleaños en esta carrera con ilusiones renovadas. Cuando tienes la oportunidad de hablar con él, vuelve a tener esa ilusión en los ojos de aquel piloto puntero hace 5 o 6 años. Fue ganador de este rally también. Sí. Después de aquel desgraciado accidente que tuvo hace unos años, pues vuelve a tener esa ilusión por echar carreras, cosa que nos alegra, y además teniendo un muy buen resultado, como decía anteriormente, en el día de su cumpleaños. No son los mejores días para hablar de fútbol. Nicomedes Pérez decía en la ceremonia de salida que él ya jugaba en preferente y que solo quería divertirse.
y la verdad es que es otro de esos pilotos icónicos en la isla de La Palma que se ha sumado con un vehículo de nueva hornada y la verdad es que lo premiaban los aficionados con aplausos a su paso y la verdad es que es un lujo seguir viéndolo correr. Y él admitía que no acaba de cogerle el truco al coche, que después de tantos años con el Escort que le costaba una barbaridad. Y también teníamos a Chicho Acosta, que es otro de los pilotos, un clásico en la isla de La Palma, que también participó, pero fueron dos de los equipos que se quedaron descolgados participando con esos vehículos rápidos. La clasificación, que ya ven cómo se compactaba a 1,2 segundos entre los dos primeros clasificados, Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, y Enrique Cruz, Geray Mujica con Geray Lemes, David Vázquez a 12-1, a 18 Miguel Suárez, Eduardo González, Fernando Cruz, Ricardo Luis en quinta posición y cerrando los 10 primeros Víctor Delgado y Alberto Jabato con el Mitsubishi Lancer Ergo 10. Repetición de esta sección con el único detalle, la única diferencia de que las manchas Fedolsen Express era el TC Plus, esos 8,88 kilómetros bonificados, Tigalate Villa de Mazo 6,55 y para cerrar este rally, duodécimo tramo en realidad, Breña Alta, puro sentimiento, 12,72 kilómetros. Con el TC Plus todos los equipos mostraban sus cartas en esa novena especial Scratch de Alexei Lukianuk, que paraba la sangría de segundos de la anterior sección y además adjudicaban su primer TC Plus de la temporada. Enrique Cruz y Geray Mujica veían cómo perdían la estela del Hyundai en esa clasificación, pero en Tigalate Villa de Mazo volvían a arriesgar y le metían 3 segundos al entonces líder, que perdía por primera vez en toda la prueba esa primera posición por 4 décimas de segundo. Así el rally se decidió en Breña Alta y además con una ligera llovizna que en algunos puntos del recorrido en esta última sección que fue humedeciendo el asfalto, más emoción imposible. Y ahí en Breña Alta, Enrique y Geray daban la estocada a ganar su segunda prueba consecutiva, rompiendo esa racha de 3 vencedores distintos en 3 pruebas. Sí, estuvo cerca ese dato de 4 vencedores diferentes y 4 marcas diferentes, pero al final Enrique lo impidió con esa victoria importante en este Ecuador de la temporada, que refuerza su liderato en el regional. En el TC Plus es cierto que fue tercero, ahí se impuso Alexei, y segundo fue Geray. Recordamos, ya lo hemos dicho en este programa y en los anteriores, que suman todos los TC Plus, pero está claro que al final las victorias priman más que cualquier otra cosa, y en este caso, pues Enrique, ahí lo vemos celebrando, es el primero en repetir victoria. Un Lukianuk que acabó muy enfadado. Vemos a Enrique, ahí se saludan. Acabó muy enfadado porque fue líder prácticamente durante todo el rally hasta el penúltimo tramo. Es un honor para mí pelear de tú a tú contra Alexei Lukianuk, un auténtico pilotazo que nos ha enseñado hoy muchísimo y ojalá siga mucho tiempo aquí. Y nada, hemos tirado al final porque nos vimos con opciones, sabíamos que por la tarde íbamos a ser más competitivos y lo hemos conseguido, así que gracias. Hemos corrido muchísimo, pero muchísimo, nada, se lo dedico por supuesto a todo el equipo por traer este coche, por darme la oportunidad de seguir divirtiéndome pilotando, y a mi hija y a mi mujer que están en casa, así que gracias. Ahí veíamos a Enrique muy emocionado y tenía motivos. 5 ocasiones consecutivas llegó a ganar este rally, no lo vencía desde 2018, entonces todavía con el Porsche. Alexei Lukianuk, que se quejaba de una pérdida de potencia en el motor de su Hyundai, y al ruso lo cierto es que se le resiste su primera victoria en Canarias, pero es la vez que más cerca ha estado. Sí, no solo a Alexei, sino también a este modelo que no vence desde el Islas Canarias de 2023 con Jan Cerny. Veremos qué pasa en esta segunda parte de la temporada. 30 правый 3 плюс трамплина, тире 3 минус, в левый 2 минус 60, левый 2, 40, левый 3, 3 минус, на правый 3 плюс, 100 прямо, левый 1 через трамплин 100, левый 1 минус, правый 4. Es la primera vez en toda la temporada que podemos escuchar a Yuri Kulikov y había que callarse y escuchar. Vemos esas imágenes de cómo, yendo por todas, increíble que así perdiera el rally. Es increíble. Se debe estar preguntando
¿cómo es posible que viene de ganar 2 campeonatos de Europa y que en Canarias no es capaz de ganar un rally? Es verdad que seguramente el Hyundai está un escalón por debajo ahora mismo del Toyota o incluso del Skoda, pero el ritmo que está llevando Alexei Lukianuk en los últimos rallies es de ganar de manera clara y le está costando muchísimo. Geray Lemes y David Vázquez eran segundos en el TC Plus para llevarse 2 puntitos más en su intento de no perder la estela a la lucha por el campeonato, y en esta última sección el lanzaroteño y el gallego daban el pasito que les faltaba para estar en los tiempos de los 2 equipos que se estaban jugando rally, terceros al final a 18 segundos. Sí, en el caso de Geray, en cómputos generales tiene una victoria y 2 terceras posiciones, no tiene malos resultados en los TC Plus. Si lo comparas, ahora mismo Fernando Cruz está segundo en el campeonato al término de este rally, Enrique está primero, pero si quitamos a Enrique el resultado del Rally Norte, no están tan separados, por lo menos para tener algo de lucha en la segunda parte de la temporada. Veremos lo que hace Alexei, que al final con la segunda posición, si no recuerdo mal, en Lanzarote, no, tercera, perdón, y segunda aquí, pues todavía está a tiempo de engancharse a la lucha por el título, pero es cierto que es el único que va con la soga al cuello, porque tiene los resultados justos para optar por el título, y aunque, como lo dijimos hace tiempo, no van a contar siempre las victorias. Por dentro y mantén. Con izquierda 4 rápida pronto. 30. Pronto izquierda con derecha 5 menos. Ojo la salida. 80. En árbol. Pronto derecha 4 rápida pisa. 20. Pronto izquierda 5 mantén. Con derecha 4 ojo interior. Frenando con pronto izquierda 5 menos. Ojo salida ahí. 80. Y frena poco derecha 4 menos. Mantén ojo interior 4 menos. Miguel Suárez y Edu González no pudieron sumar ningún punto en el TC Plus al ser cuartos, era su sitio en este rally. Le faltó ese extra de confianza para buscar una nueva victoria en casa y meterse en ese podio tan peleado. Estoy intentando buscar una explicación, porque se ven en los onboard y en las cámaras exteriores el ritmo de Alexei Lukianuk, y al final yo no sé si la explicación puede venir en que estos coches, se demostró en el WRC, los Rally 2 e incluso los Rally 1, son mucho más efectivos con un poquito menos de ritmo y yendo mucho más en el sitio, sin que el coche vaya quizás derrapando tanto tiempo, ¿no? Y da la sensación de que igual es exceso de ritmo lo de Lukianuk. Puede parecer contradictorio, pero igual lo que le está pasando a Lukianuk es que se está dejando décimas, se está dejando segundos en zonas en las que debería ser un poco más fino. En las zonas lentas era más efectivo, ¿no? Por lo que se veía en los parciales y en el ritmo que llevaba. Creo que la clave está al final en las zonas rápidas, y veremos qué incidencia puede tener en el próximo rally en el Ciudad de Telde, cuyo perfil de los tramos es muy rápido, y ya veremos qué pasa. Derecha 4 fondo 30, derecha 2 posible mano, seguido, rasante fondo, muy seguido, entra aparcamiento izquierda 5 fondo, seguido 0, ojo izquierda 1 Donuch, muy seguido, izquierda 5 fondo, muy seguido, rotonda por izquierda, poco tarde, izquierda 4 fondo, colocar 50 cruce, ante peatón, pronto izquierda 1 se abre, cruzar 30. Y retomando un poco el hilo, quizá Enrique es capaz de salvar estas zonas comprometidas, donde incluso es muy fácil pinchar, no le importa a lo mejor ceder un par de segundos, porque también tiene la confianza luego en las zonas rápidas, más limpias, como las que vemos en imagen, de atacar y reducir ese margen, o incluso ganar algo de tiempo respecto a sus rivales, ¿no? Y como decía anteriormente, el Rally Ciudad de Telde tiene un perfil de tramo, como ya vimos en el Islas Canarias, muy circuitero. Veremos ahí también cómo no solo Alexei y Enrique, cómo se la gastan el resto para luchar por triunfo ya en una parte ya decisiva de la temporada, como es la segunda de este año. Fernando Cruz y Ricardo Luis se quedaron en terreno de nadie, fueron quintos. Manolo Mesa y Dailos González a continuación, manteniendo los ataques de Ayose Almeida y Rubén Feliciano, que fueron sexta posición para los de Ford, y séptima por tanto para los palmeros, que apretaron hasta el final para quedarse en menos de 7 segundos de Mesa. Y luego el abandono de Alejandro Afonso y Heredí Bonilla en el último suspiro de este rally hizo que Jorge Rodríguez y Javier Pérez culminaran su remontada hasta esa octava posición, por delante de Víctor Delgado y Alberto Jabato, en esa novena plaza, por delante de Aníbal de Luis y Jonathan Hernández, décimos clasificados en este rally, los Senderos de La Palma. You see my face, I think it's telling the story. We're making very good rally, I think. Si ves mi cara, creo que te cuento la historia. Estábamos haciendo un muy buen rally, pero en las primeras pasadas no pude lograr ser más rápido. Es un poco decepcionante, pero es lo que hay.
Al final el resultado, pues bueno, un tercero, los puntos también son buenos, pero bueno, ayer tuvimos un pequeño problema con la válvula y perdíamos un par de segundos y bueno, hoy desde por la mañana creo que los tiempos salieron, tanto Alexander como Enrique han hecho un gran rally, igual que Miguelito, el nivel es altísimo y bueno, contentos, hemos hecho 2 tramos creo que el mismo tiempo de Lukianu, que son 2 scratch y bueno, contentos y ahora pensar en el Tele. Y así quedaba esta emocionantísima 51 edición de Rally Senderos de La Palma. 3 segundos y medio entre Enrique Crullera y Mujica, vencedores del rally, sobre Alexei Lukianuk y Yuri Kolikov, Geray Lemes, David Vázquez, que cerraban el podio 18 segundos con Miguel Suárez, Eduardo González, Fernando Cruz, Ricardo Luis, Manolo Mesa de los González, Ayose Almeida, Rubén Feliciano, Jorge Rodríguez, Javier Pérez, Víctor Delgado, Alberto Jabato y Aníbal de Luis y Jonathan Hernández. Pues desde el Senderos de La Palma, el Campeonato de Canarias, que se toma un respiro de un mes, primera cita en la isla de Gran Canaria, con el Rally Ciudad de Telde, que se celebra los días 20 y 21 de junio, a recuperar fuerzas después de estos 2 meses intensivos, Javi Morales. Un mes de respiro hasta Telde. Merecido descanso, Javi Viera. Sí, nos vemos en Gran Canaria, un saludo. Hasta entonces, muy buenos días.